En la sesión anterior estábamos hablando sobre la Revolución Inglesa, sobre el relevo de élites, cómo la burguesía sustituyó a la antigua élite feudal y terrateniente. También hablamos sobre el absolutismo, cómo el absolutismo degeneró en despotismo y generó un movimiento muy refinado para hacer unas críticas al absolutismo y además para proponer un modelo político que sustituyera al absolutismo, y dijimos que eso pues dio origen a la ilustración, dando corrientes en el derecho, dando origen a las corrientes en el derecho que conocemos por ejemplo como el justicialismo moderno, o en ciencia política el liberalismo político. Y desde la perspectiva económica, pues ahí apareció el liberalismo económico, cuyo máximo representante fue Adam Smith. Bueno, entonces vemos cómo el absolutismo generó bastantes malestares en todos los ámbitos de la sociedad. Ya habíamos explicado que los primeros en reaccionar fueron los burgueses, la burguesía. Eh, Veíamos que el primer estado en armar un movimiento en contra del absolutismo fue Inglaterra, con la Revolución Gloriosa de 1688, de la cual platicamos en el video anterior. Bueno, pues en este video nos corresponde hablar sobre qué pasaba al otro lado del Canal de la Mancha, qué pasaba en Francia. Mientras esto ocurría en Inglaterra, ¿qué pasaba en Francia? Bueno, pues habíamos adelantado en el video anterior que la burguesía francesa veía con mucha expectativa lo que ocurría en Inglaterra. Ellos veían cómo la participación política que logró Inglaterra en la, en la Revolución Inglesa de 1688, que les dio prácticamente, eh, les abrió el espacio en la Cámara Baja del Parlamento, pues hizo que crecieran, que alcanzaran un gran auge. Por ejemplo, gracias a la burguesía se emitió el Habeas Corpus Act, que es un documento importantísimo para la historia del derecho constitucional. También el Bill of Rights de 1688 y otros documentos importantes donde, por ejemplo, se establecía que para que la corona pudiera establecer impuestos debía contar con la aprobación del Parlamento. Entonces ahí se da cuenta ustedes la influencia tan grande que obtuvo en la política el Parlamento gracias a el espacio que logró conquistar en la Cámara Baja del Parlamento inglés. Y con eso pues prácticamente dieron grandes avances en el libre comercio, es decir, los comerciantes lograron manejar mucho el comercio, es decir, ya no la monarquía absoluta, ya no dirigía el comercio, sino que ahora los comerciantes ingleses tenían la dirección de su comercio, y eso hizo que Inglaterra fuera la cuna del capitalismo moderno. Por eso es que más adelante ahí va a empezar la revolución industrial, y las grandes plantas industriales de la revolución industrial van a iniciar ahí, gracias a estas reformas políticas de la revolución inglesa de 1688. Bueno, al otro lado del Canal de la Mancha, los franceses, específicamente la burguesía francesa, veía lo que ocurría en Inglaterra, y por supuesto que añoraban eso para Inglaterra. Y dentro de esta burguesía había un burgués que pasó a la historia. Era un pequeño comerciante de vinos, pequeño, que era de la pequeña burguesía. Sin embargo, pasó a ser un gran teórico de la filosofía política moderna. Repito, era un pequeño burgués y un pequeño comerciante de vinos, si mal no recuerdo, de Burdeos. Y él tenía mucho comercio con Inglaterra, es decir, él conocía muy de cerca lo que había pasado en Inglaterra porque él comerciaba demasiado con Inglaterra. Eh, Francia
vivía en la peor época del absolutismo para esta época. Por supuesto que este pequeño burgués aspiraba que Francia diera esos pasos importantes para la libertad en general y para la libertad económica, y él quería que Francia adoptara un régimen de esa naturaleza, y dada la afinidad que tenía con Inglaterra por el comercio que se empeñaba con Inglaterra, entonces emprendió un viaje a Inglaterra. Se fue a vivir a Inglaterra este personaje de algunos años, y ahí se fue a conocer de primera mano cómo funcionaba el sistema inglés. El personaje del que hablo pues es el barón de Montesquieu, que escribió su famoso libro El espíritu de las leyes. El espíritu de las leyes pues no es más que una explicación del sistema inglés. Claro, tiene otras cosas también, pero en lo que se refiere al sistema político que propone para Francia, pues es una explicación del sistema político inglés. Bueno, entonces vale la pena conocer cómo era ese sistema político inglés, que esa es la propuesta que hace Montesquieu en su espíritu de las leyes. Bueno, pues en primer lugar, Inglaterra para 1688 ya no tenía una monarquía absoluta, sino que tenía una monarquía parlamentaria, es decir, una monarquía limitada por el legislativo, por el parlamento. Quiere decir que en Inglaterra existía una división de poderes. En el absolutismo no existía eso. En Inglaterra sí se basaba la organización política sobre una división de poderes. El poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Vamos a hablar primero del poder ejecutivo. El poder ejecutivo en Inglaterra para 1688 era interesante. Es lo que tenían un poder ejecutivo bicéfalo, es decir, un poder ejecutivo con dos cabezas. Una cabeza era el jefe de Estado y la otra era el jefe de gobierno. El jefe de Estado era el rey. Y el jefe de gobierno era un primer ministro que designaba el parlamento. Desde entonces los ingleses tienen una frase que dice: el rey manda pero no gobierna, porque digamos todas las funciones de gobierno las tiene el primer ministro. El rey queda únicamente con las funciones de jefe de Estado, que son por ejemplo declarar la guerra, otorgar condecoraciones. Son unas funciones que no son las funciones que determinan la acción del gobierno, toda vez que la acción de gobierno le corresponde al primer ministro, que es designado por el parlamento. Bueno, entonces toda la administración pública, es decir, los servicios públicos y la ejecución del presupuesto, eso le corresponde al primer ministro. Por eso decimos que el poder ejecutivo realmente lo tiene el primer ministro, que es responsable ante el parlamento. ¿Por qué? Porque el parlamento lo elige y el parlamento lo fiscaliza. Bueno, por otro lado tenemos al parlamento, que en el caso de Inglaterra es bicameral, una cámara alta y una cámara baja, pero son cámaras estamentales. La cámara alta se conoce como la Cámara de los Lores, que es la Cámara de la Nobleza, y la Cámara Baja pues es la Cámara de los Comunes, se conoce así, o la Cámara Popular, que en aquel tiempo, en 1688, era dominada por la burguesía. Bueno, y aparte tenemos un poder judicial en Inglaterra. Inglaterra tiene un poder judicial ejemplar. Inglaterra desde la Edad Media creía en la independencia judicial, es decir, el sistema inglés, en el sistema inglés el sistema judicial es importante, es una pieza importante del sistema político, no únicamente como administrador de conflictos,
como administrador de justicia que resuelve conflictos entre particulares, sino una pieza importante en el sistema político, porque es el que impone la constitución y las leyes de gobierno al Estado. Entonces ellos creen mucho en el sistema judicial y en un sistema judicial independiente. Por eso es que este es un estado, Inglaterra, repito, es un estado donde el sistema jurídico es el common law, donde los jueces son muy importantes. Los jueces son los protagonistas del sistema judicial realmente, porque, digamos, en el common law la principal fuente de derecho es la jurisprudencia. Y sabemos que la jurisprudencia son los fallos, las sentencias que emiten los jueces. Entonces, eh, digamos, allá los abogados lo que estudian son casos de sentencias. En el caso de países de la tradición jurídica romano-canónica como el nuestro, pues los abogados lo que estudiamos son leyes. O sea, luchamos los casos con las leyes en la mano, pues en el common law, como el caso de Inglaterra, pelean los casos con sentencias en la mano. Por eso las películas de los estadounidenses que tienen el mismo sistema common law, ustedes ven que sus argumentos se basan en sentencias. Dicen, por ejemplo, como resolvió el juez tal en el caso tal. ¿Por qué? Porque ellos están fundamentando sus casos no en leyes, sino en sentencias. Es decir, su principal fuente de derecho es la jurisprudencia, porque su sistema jurídico, el common law, es así. Entonces eso hace que los jueces sean muy importantes en este sistema inglés. Hablamos de los estadounidenses solo de ejemplo, pero estamos hablando del sistema inglés. Bueno, entonces ahí vemos cómo funcionaba en Inglaterra para 1688 una división de poderes, un poder muy dividido. No solo estaba el ejecutivo, legislativo y judicial, que es la tríada clásica, que desde aquí vemos que no es un invento de Montesquieu, sino que Montesquieu solo escribió lo que vio en Inglaterra, sino que además el poder ejecutivo estaba dividido en dos cabezas, jefe de Estado, jefe de gobierno, es decir, el rey y el primer ministro, y aparte de eso estaban los ministros, es decir, un poder ejecutivo divididísimo en su poder, un poder legislativo dividido también entre una cámara alta y una cámara baja, es decir, aquí no había ni pizca de absolutismo, al contrario, había mucha división de poder. Entonces, a grandes rasgos este era el modelo inglés, es decir, ahí podemos ver que no había ya absolutismo, había un modelo bastante republicano, bueno, bastante democrático, digamos. Y eso es lo que va a ver Montesquieu. Y Montesquieu, pues repito, fue a vivir unos años a Inglaterra a conocer de primera mano ese sistema y escribió El espíritu de las leyes, donde él recomienda para Francia un modelo igual al modelo inglés. Pero quiero pronunciarme sobre algo que dijimos antes de una manera ahora más amplia. Dijimos que se llama monarquía parlamentaria, que es el modelo de monarquía de Inglaterra, es decir, una monarquía que no es absoluta, sino una monarquía limitada por el Parlamento. También se conoce como monarquía constitucional, es decir, una monarquía donde el poder del rey está limitado por una constitución, es decir, el poder absoluto del rey desaparece y es sometido a una constitución. Así era el poder del monarca en Inglaterra, sometido a una constitución, de ser una monarquía constitucional, es decir, el rey seguía, pero desprovisto de sus poderes absolutos, contrario a eso, sometido a la constitución, le dejaron nada más una partecita del poder que era el del jefe de Estado, ni siquiera el ejecutivo completo, que la principal figura del ejecutivo era el jefe de gobierno, y además el parlamento tenía más poder que el rey y tenía un poder judicial sobre el cual no tenía influencia. Entonces aquello era una institucionalidad que no garantizaba para nada girar en el sentido de los intereses del rey, como sucedía en el absolutismo. Bueno, entonces ese era el modelo inglés. Y Montesquieu, en su espíritu de las leyes, pues para Francia
propone crear un modelo igual. Propone crear un modelo igual. Otro pensador que influyó mucho en Francia fue Rousseau, Juan Jacobo Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, que no era francés, fíjense, era suizo. Jean-Jacques Rousseau era suizo y tuvo que salir de Suiza exiliado por su pensamiento que giraba en contra del sistema de Suiza, es decir, un pensamiento revolucionario para su época, y se va a exiliar a Francia. Y en Francia pues escribe su obra maestra, no la única, pero la más famosa, que fue el Contrato Social. Él sí plantea ideas republicanas, es decir, Montesquieu era un poco conservador, era bastante conservador, porque él proponía una monarquía constitucional, es decir, él proponía dejar al rey. Rousseau ya no va a proponer dejar al rey, Rousseau ya va a apostar por una república al 100%, es decir, donde el soberano fuera totalmente el pueblo, no el rey. Es decir, él ya propone un sistema político sin rey. Entonces, eso era demasiado radical, demasiado revolucionario para su época, de suerte que Rousseau, debido a su pensamiento, tiene que salir exiliado de Francia, se fue al exilio, dejó de vivir en Francia, y para este momento, pues ya en Francia, ya después de la experiencia que había tenido Inglaterra de una revolución, ya los ánimos en Francia ya estaban caldeados. Ya el monarca no estaba tranquilo, ya sabía que la burguesía estaba movilizando la ilustración, que la ilustración se estaba pronunciando en contra del absolutismo a través de las obras de Montesquieu, a través de las obras de Rousseau, a través de la enciclopedia, a través de muchos personajes intelectuales. Entonces, ya la monarquía francesa empieza a reaccionar en contra de este movimiento antiabsolutista y empieza a reaccionar de una manera represiva. Dijimos que el absolutismo tenía privilegiados, y dentro de estos privilegiados del absolutismo, recordarán ustedes, mencionamos a la nobleza o aristocracia, al clero y a la monarquía. Pues estos tres se enconcharon, se acuerparon, se aglutinaron en una sola masa de intereses y formaron una coalición para defender sus intereses de la burguesía, que ya estaba reaccionando desde el punto de vista intelectual tras la publicación de estos libros y la diseminación de estas ideas revolucionarias. Entonces, nobleza, clero y monarquía reaccionan represivamente en contra de la ilustración, en contra del liberalismo. Por eso es que se da, por ejemplo, el exilio de Rousseau. Empieza una represión en contra de estas nuevas tendencias de pensamiento liberal y republicano. Bueno, entonces el mundo de las ideas estaba cambiando. Es decir, la ilustración francesa fue una ilustración racionalista. En el caso de Rousseau, vemos que él hizo un nuevo diseño racional de la sociedad. Él rediseñó a la sociedad a partir de nuevas ideas y diseñó una república moderna. Pero era un modelo racionalista, a diferencia del modelo inglés, que era un modelo empirista que partía de la experiencia. Por eso es de que el modelo inglés, después de la revolución de 1688, dejó todavía al rey y dejó a la cámara alta, que era la cámara de los lores. Es decir, esas piezas que ya estaban las dejó. Ellos creen mucho en la tradición. Los ingleses son muy tradicionalistas. Ellos creen que la sociedad tiene una especie de evolución darwiniana y de que no es bueno cambiar las viejas estructuras, sino que únicamente ir dejando que evolucionen. Pero ellos no son de la idea de cortar algo y empezar una cosa nueva.
Eso es debido a su empirismo. Ahora los franceses son racionalistas, o eran racionalistas, entonces ellos sí creen en el diseño racional de la sociedad, en diseñar a la sociedad, hacer un diseño a priori de la sociedad. El diseño de los ingleses es a posteriori, es decir, partir de la experiencia de lo que ya está, mientras los ingleses, perdón, los franceses hacen un diseño a priori, es decir, hacen un diseño de la sociedad, pero es un diseño, este, es un diseño racional, es decir, que no parte de la experiencia, sino de la razón, desde el punto de vista racional, que es lo que más conviene. Entonces, así es como surge el modelo francés, básicamente con Rousseau, modelo racionalista. El modelo de Montesquieu, pues ya vemos que es más que todo empirista, parte de la experiencia inglesa, mientras que el modelo de Rousseau es racional. Eh, Aquí tenemos, digamos, dos vertientes de pensamiento en Francia, el de Montesquieu y el de Rousseau. Bueno, y ellos conforman la ilustración. Pero, digamos, en Inglaterra también habían sus pensadores, como fue el caso de John Locke. John Locke es reconocido como el padre del liberalismo. John Locke escribió después de la Revolución de 1688, pero John Locke eh, empieza a hablar de derechos, de los derechos, libertades fundamentales, lo que hoy conocemos derechos humanos. Eso es algo totalmente moderno, que ya lo había hecho también anteriormente, por ejemplo, Thomas Hobbes, que también era inglés, que más o menos escribe por el tiempo de la Revolución Inglesa. Y anteriormente, a ver si me alcanza la memoria, anteriormente había escrito sobre derechos humanos, bueno, todos los humanistas. En algún video acá donde hablamos de los orígenes de la modernidad, hablamos del humanismo, está Pico de la Mirándola, que habla de la libertad, que habla de la dignidad. Todo los movimientos humanistas va a hablar mucho de eso, libertad, dignidad del ser humano, que es lo que hoy conocemos como derechos humanos. Pero también va a estar, ¿quién más? Hugo Grocio, sí, el padre del derecho internacional público. Él fue de los primeros modernos en ya sistematizar una teoría jurídica de las libertades fundamentales que hoy conocemos como derechos humanos. Entonces, la modernidad va a ser la época de concepción y desarrollo de los derechos humanos. Bueno, entonces, eh, Hugo Grocio, si mal no recuerdo, el holandés. Entonces, ahí tenemos cómo se va configurando ya la teoría política de la modernidad, alrededor de los derechos humanos, alrededor de la democracia, alrededor como un anti-absolutismo, eh, como ya empezando a hacer propuestas de una república moderna, como fue el caso de Rousseau. Entonces, vemos aquí que las cosas estaban cambiando, ya no era una modernidad absolutista como fue la modernidad en un periodo fue absolutista. Ahora ya estamos viendo cómo empieza a darse paso a una modernidad republicana, o al menos a una modernidad democrática. Entonces, estamos platicando ya de los acontecimientos que se fueron dando en Inglaterra, de los sucesos que se fueron dando en Francia en el terreno de las ideas, gracias a pensadores como Montesquieu, como Rousseau, que fue la Ilustración francesa, que fueron los que desarrollaron el naturalismo moderno francés, pero también había naturalismo moderno inglés, Hobbes, en Locke también, y hay un naturalismo en Grocio también. Entonces, también, por ejemplo, a partir de John Locke, empezamos a hablar también de liberalismo político, cuya principal idea eran las libertades fundamentales. Bueno, entonces vemos que la modernidad empieza a tomar un derrotero diferente.
ya empieza a reaccionar en contra del absolutismo y empieza a buscar nuevos horizontes más democráticos. Vemos cómo Francia, el terreno ideológico va cambiando, el terreno ideológico va cambiando, y ese cambio no fue por casualidad ni fue por la pura gana de pensar, sino es que detrás de ese cambio ideológico había una burguesía que quería dar los pasos agigantados que había dado en el avance del desarrollo del libre comercio en Inglaterra en la Revolución de 1688. Es decir, la burguesía francesa quería emular aquellos avances que había logrado tener la burguesía inglesa. Entonces, como racionalistas que eran, los franceses pues empiezan a labrar primero el terreno de las ideas y empiezan a desarrollar su ilustración, y en su ilustración empiezan a criticar el absolutismo y a hablar de libertades fundamentales, que es lo que hoy conocemos como derechos humanos, y a hablar de división de poderes y a criticar al absolutismo. Y en el caso de Rousseau, a empezar a decir que el soberano debería ser el pueblo. Es decir, eso en aquella época, es decir, clamar por una república moderna era demasiado revolucionario para su época. Entonces, ahí vemos cómo empieza a cambiar las ideas, tanto en Inglaterra como en Francia. Bueno, y por supuesto que hubo una ilustración en Alemania también. Por ejemplo, ahí tenemos a Kant, el gran Kant, sí, él escribió sobre política también, y también escribió un modelo contractualista, así como el de Rousseau, y así como el de Locke, y así como el de Hobbes. También tiene una teoría del contrato social. Tenemos a Leibniz, también tenemos a Baruch Spinoza, que también escribieron sobre modelos políticos modernos, democráticos, incluso republicanos, sobre derechos humanos. Entonces vemos cómo el dosel ideológico va cambiando en esta etapa de la modernidad, que estamos hablando de finales del siglo XVII hasta todo el siglo XVIII. Es esta época de la formulación de la democracia moderna, de la república moderna. Antes, en los siglos XVI y todo el XVII, porque estamos hablando de que esto empezó a finales del XVII, la teoría política era el absolutismo. Acá ya no se habla de absolutismo, ya se empieza a hablar de la transformación del absolutismo vía la democracia, vía la república, vía los derechos humanos, vía la limitación del poder, vía la constitución. Entonces vemos cómo el dosel ideológico se va transformando. Bueno, dejaremos este tema hasta acá, y en la próxima sesión platicaremos sobre cómo del ámbito ideológico se fue pasando ya al terreno de las acciones y se fueron logrando los cambios en Francia por la vía revolucionaria. Bueno, platicaremos de eso en una próxima sesión. Gracias.